Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, abrazo grande virtual a través de la pantalla. Acá estamos nuevamente en la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, en este segundo programa del 2022 que arrancó con todo la semana pasada. Hoy nuevamente con nuestros invitados de lujo, los pastores Pablo y Mayra Ginmondián. Si no vieron el programa del miércoles pasado, no se lo pierdan. Estuvimos hablando acerca del síndrome del nido lleno, cuando los hijos son eternos adolescentes y no se van de casa, si es culpa de los padres, de los hijos. Bueno, no vamos a hablar nuevamente de eso. Mírenlo, lo pueden encontrar acá en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, ¿cómo están? Acá nuevamente ya son abonados de la casa. Un privilegio de arrancar el año con 2 programas. Vamos a ver. Bueno, un lujo. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, presentarlos a Pablo, a Mayra. Son pastores de la Iglesia Tierra de Avivamiento en Devoto Centro, en la ciudad de Buenos Aires, padres de 3 hijos, profesionales, arquitecto Pablo, licenciada en orientación familiar Mayra. Y bueno, hoy estamos con otro gran tema: alfabetización afectiva, cómo expresar de forma sana nuestras emociones. Mayra tiene un libro acerca de este tema. La semana pasada estuvimos recomendando ahí la biblioteca Ginmondián, porque tiene muchos libros. Gran escritora y también escritora. Algo. Pero uno. Muy buenos todos los libros. Bueno, tiene un libro titulado Familias emocionalmente sanas, ¿no? Sí. Y bueno, queremos abordar ese tema no solo desde el marco familiar, sistémico, sino también personal, ¿no? Uno ve en la pastoral tantas personas a las cuales les cuesta expresar sus emociones, y no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no tienen recursos, no han sido alfabetizadas en este arte de expresar de forma correcta nuestras emociones. ¿Podemos hablar de una generación emocionalmente analfabeta? Sobre todo pensando en jóvenes, adolescentes. ¿Es así? Y se habla hoy de un gran analfabetismo emocional, y porque es un tema que quizás antes no se trataba, no se hablaba. Ahora es más común escuchar acerca de la inteligencia emocional, de la importancia de gestionarse. Pero bueno, es algo tan clave que debería darse como una materia en la escuela, pienso yo. Totalmente. Sería fundamental. Hay muchos colegios que están incursionando en eso, pero falta un montón avanzar. Pero sí, porque tiene que ver también con lo que vos decías, de cómo expresar las emociones. Todos tenemos emociones, algunas nos potencian, otras a veces nos frenan, pero cuando uno aprende a gestionar y aprende que cada emoción tiene un propósito, que cada emoción tiene un para qué, que Dios nos creó con emociones por algo y están ahí para algo, y podemos poner en palabra lo que nos pasa, entonces ahí como que eso abre un abanico para comunicarnos, para tratarnos mejor en casa, para prevenir la violencia familiar también, ¿no? Porque muchas veces, al no poder expresar o exteriorizar mal esas emociones, llegamos a ciertas cuestiones que ya rozan con el tema de violencia, ¿no? Que no solamente es física, sino también emocional. Sí. Y cuando hablamos de emociones, por ahí, viste, uno está muy de moda el tema de las emociones, como que por ahí las generaciones anteriores de nuestros abuelos o nuestros padres, bueno, era medio contener, sobre todo por ahí más en el varón, pero a veces, bueno, achicamos mucho el término, ¿no? Porque pensamos que emociones solamente digo lo que quiero, si quiero gritar, grito, si quiero llorar, lloro, ¿no? Y bueno, acá queremos hablar de algo que es mucho más profundo, ¿no? Cuando Mayra decía, bueno, se enseña en los colegios, y a veces se enseña mal, también, porque se enseña que el chico puede decir lo que quiera, ¿no? Y en realidad pasamos de un extremo al otro. Exactamente. De la seriedad y de esconder todo a hacerlo de cualquier manera y desparramar lo que haya que desparramar. Exacto, hay que expresarse, ¿no? Sí. Total. Yo digo lo que pienso. Exactamente. Como me siento, así soy. Sincericidio. Claro. Sí. Los dos extremos son malos. Y nos olvidamos que tenemos que ser responsables de nuestras emociones, ¿no? Ahora lo vamos a ir todo desarrollando, pero bueno, vamos a abordarlo porque es bastante grande, por eso no quiero que nos quedemos, o como la gente piensa que es esto, solamente decir y gritar y llorar y la honestidad, ¿no? Como decimos, esa honestidad que mata, porque te fui honestamente brutal y es lo mismo y morimos de brutalidad. Sí, hoy se habla también mucho acerca de comunicación asertiva, ¿no? Y recién decías, Mayra, muchas personas a las que les cuesta ponerle palabras, términos a sus sentimientos, ¿no? ¿Será que parte de la analfabetización afectiva se nutre primero de una analfabetización
léxica, ¿no? El otro día escuchaba una estadística, ¿no? De las casi 100.000 palabras que tiene el diccionario de la Real Academia Española, hoy un adolescente joven promedio en América Latina usa 250, o sea, el 0,03%. Y en el caso de los adultos no hay mucha diferencia, entre 500 y 1.000 palabras, ¿no? Y que a veces pasa esto, ¿no? Bueno, no sé qué es lo que me está pasando, si esto es tristeza, si es ira, cómo lo describo. Hablábamos la semana pasada en esto del síndrome del nido lleno, ¿no? Cuántos chicos que no se terminan la secundaria y dicen, me siento abrumado, ¿no? Bueno, abrumado debería sentirse alguien que trabajó 12 horas al día y se quedó estudiando. Por ahí el término más preciso no es abrumado, sino, bueno, me siento cansado con un cansancio normal de... qué importante no es elegir las palabras correctas para expresar las emociones, ¿no? Tal cual, por eso es tan bueno que desde chiquitos podamos ayudar a nuestros hijos a poner en palabras lo que les pasa. Y quizás si ellos no encuentran las palabras, los vamos ayudando. ¿Cómo te sentís? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Se trabaja mucho y se puede trabajar desde casa, ¿no? No hay que esperar que eso se trabaje en otros lugares o en la escuela, con dibujitos, por ejemplo, cuando son chicos, para que aprendan a identificar y ampliar el vocabulario, lo que vos decís. A veces yo me encuentro con personas en el consultorio que me dicen, les pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? No sé. Entonces los vas ayudando con preguntas, pero no saben, a veces porque no lo pueden poner en palabras o no se saben expresar, pero a veces porque no encuentran la palabra correcta, porque no la tienen en el diccionario, sí. ¿No? Claro. Entonces, no se habló en casa, no se habló con los padres, no se habló en la mesa, y de pronto, si la emoción es negativa, se reprime y no se puede charlar y ser asertivo, ¿no? Es expresar exactamente lo que uno siente, a veces por temor a ser juzgados también. Claro. A veces la emoción, lo que está en realidad manifestando, es el resultado de una adaptación a una situación. Pero aparte de la situación tiene que ver con un pensamiento. Entonces a veces cuando uno dice, no sé qué me está pasando, en realidad, bueno, ¿qué estás pensando, no? ¿Qué es lo que te viene a tu cabeza, ¿no? Porque se hace como todo a veces medio difuso, pero esa emoción en realidad está respondiendo a un pensamiento, ¿no? O a una imagen, ¿no? Porque si yo estoy acá con vos y me das miedo, lo más seguro que la emoción, y me das miedo porque, no sé, o me maltratás, o porque tengo miedo que me retes, o lo que sea, y la emoción se va a adaptar a ese pensamiento que yo estoy sintiendo, por más que vos no seas una buena persona. Entonces, bueno, es algo bastante profundo que a medida que la gente se va dando cuenta, a veces yo le pregunto a las personas, bueno, no sé qué siento, bueno, ¿qué ves? ¿No? Y a veces los nenes con esto de las imágenes o el adolescente, por ahí te describen una situación. Y en esa situación uno va, viste, bueno, ¿y qué te genera? ¿Y dónde la sentís en el cuerpo? ¿No? Y ahí le vas explicando. Pero todo rojo. Será la ira, no sé. No, porque a veces lo que te dicen es, no sé, siento mi cabeza como si fuese... hilos que están todos así juntos y bueno, y por ahí en ese momento, ¿y esto qué significa? Bueno, pero mi papá el otro día, no sé, tuvo un problema, lo echaron del trabajo, entonces, ¿qué te está sucediendo? Pues estás angustiada, ¿no? Y no puedes pensar bien. Entonces, bueno, uno ahí puede ir enseñando, como decía Mayra, ¿no? A veces se enseña desde chiquititos, le damos herramientas, pero enseñar correctamente, porque si yo solamente te enseño que vos tenés que expresar tu situación, tu emoción, estamos en una cultura donde hay parámetros sociales, porque si yo estoy en el colegio y se me ocurre gritar porque tengo ganas de gritar, y si en ese momento estamos dando una clase y esa emoción no va a estar acorde a la situación. Claro. Por eso se habla de lo que es la desregulación, cuando estoy desregulada emocionalmente, que mi emoción no se adapta adecuadamente a la situación. Ahora, si estamos todos en un partido de fútbol y estamos todos gritando, bueno, buenísimo, o sea, está totalmente... Ese es el momento. Claro, la catarsis. Está el contexto. El árbitro, vos canalizás toda tu ira en el árbitro. No, o está jugando un juego de mesa y están todos así, y vos decís, ahí nadie dice qué raro cómo está pasándolo, sino que está socialmente aceptado que para ese juego o para ese lugar uno puede expresar la emoción de esa manera. Por eso lo cultural también tiene mucho que ver, ¿no? Que a veces uno dice, ay, ¿cómo se expresa? Y por ahí viene de otro país que la manera de expresarse de las emociones en ese país es de esa manera, y no es que está desubicado, sino que
a que en Argentina lo expresamos De otra forma. diferente. Nosotros quedamos desubicados a veces en otro lado. Claro. Sí, ahí el gran desafío para los padres, ¿no? Como rectores académicos de la primera escuela de virtudes humanas nos enseñaban en la universidad, ¿no? El desafío es ese, ok, si somos los docentes de nuestros hijos en esta alfabetización afectiva, bueno, cómo enseñarles bien, ¿no? Porque están estos dos extremos, ¿no? Familias represivas, los hombres no lloran y guarda todo para adentro, o el otro extremo de sí, insultar a la maestra cuando estás enojado, bueno, algún tip práctico para los padres, ¿no? En ese sentido de cómo ir forjando emociones sanas y enseñándoles a los chicos a expresarlas de forma correcta, ¿no? Primero, aprendiendo a regularlas nosotros. Uno. Eso es fundamental, porque los chicos crecen y aprenden por el ejemplo, por el modelado, entonces van a repetir lo mismo que ven. La mejor manera de enseñar es la única. Claro. Así que bueno, es fundamental esto, trabajarlo en nosotros. Quizás uno nunca lo hizo, pero siempre puede empezar. Entonces, aprender a expresar lo que siente, ponerlo en palabras, mirar hacia adentro, trabajar un poco el tema del autoliderazgo, la responsabilidad ante las situaciones, el manejo de la frustración, o sea, todas cuestiones que si nosotros como padres por lo menos lo estamos trabajando, eso es lo que vamos a impartir en casa también. Así que bueno, hay que empezar sí o sí por ahí, por nosotros primero. ¿Y se puede aprender de grande? Sí, se puede, claro que hasta el día que te mueras podés aprender todo. Siempre se puede aprender. Nosotros le vamos a dejar un legado a nuestros hijos, no solo la herencia económica, sino también la herencia de cómo respondemos a diferentes situaciones. Cuando me va mal en el trabajo, cuando discuto quizás con mi esposa o cuando de pronto hay personas que se separaron y quedaron solas. Cómo uno como adulto responde a diferentes situaciones, eso se le va a también grabar a nuestros hijos, ¿no? Así que es fundamental lo que decía Mayra de poder nosotros empezar a gestionarnos para que ellos también tengan el modelo y después generar nosotros también como adultos la confianza para que ellos se puedan expresar libremente, pero no en un desparramo total, ¿no? Se me vienen, muchas imágenes y historias, ¿no? Y me acuerdo, hace mucho tiempo estábamos como supervisando un caso en una especialización que yo estaba haciendo y era una mujer que venía, ella decía, bueno, tengo mi hija de 17 años y sé que, de 15 años, y sé que, bueno, me enojo, la hija decía que esta mamá a veces le pegaba, le gritaba, era una chica policía, y empezamos a trabajar, ¿no? Uno podría decir que mamá violenta, y listo, hay que sacarle a esta mamá violenta a la hija. Obviamente nunca fue algo que corría riesgo la vida, no estamos hablando de ese caso, pero cuando empezamos a hablar con esta mamá, claro, esta mamá, a la edad de su hija, sí había sido mamá soltera, había sido abusada, salía con una persona que la maltrataba y le pegaba, y justo la hija empezó a salir con una persona muy parecida a la que su mamá había salido en su época, ¿no? Y esta mamá sin recursos emocionales se enojaba muchísimo con su hija, pero cuando pudimos enseñarle a poner en palabras, en realidad esta mamá amaba a su hija y lo que le quería decir es que no quería que repita la historia, le quería decir que había otra manera, que ella podía tener un hombre mejor para su vida. Y esto que parece por ahí tan pavo, ¿no? Cuando uno lo cuenta, hacía años que venían lastimándose. Cuando se le enseñó a esta mamá que ella en realidad amaba a su hija y que la manera de amar no era la correcta de cómo estaba expresando sus emociones, hubo un cambio increíble porque empezaron a llevarse bien. Esta chica pudo entender, comprendió la historia de la mamá, vio que había algo mejor para ella. Bueno, la verdad que terminó como en un final feliz, pero de un proceso. Esto de alfabetización me gusta porque empezó por la A, B, C, o sea... entonces esto que decía Mayra, esta mamá lo aprendió de grande porque hubo un grupo que ahí la estuvo ayudando, pero si esta mamá no hubiese aprendido eso, esta relación se rompía, se quebraba, esta chica por ahí hacía lo que quería. Por eso lo importante de primeramente trabajar con los papás, que somos los primeros reguladores familiares de las emociones de nuestros hijos. Cuando una mamá dice se tiene que regular o que aprenda de sus emociones, no, nosotros tenemos que primero traer esa paz, esa regulación emocional a nuestro hogar y enseñarla a nuestros hijos. Sí, y primero asumir que se puede aprender de grandes, ¿no? Recién preguntaba si se puede cambiar porque está esta idea fatalista de que hay rasgos del carácter que con el tiempo se acentúan y el famoso, bueno, yo soy así, claro, y me tenés que aguantar y soy calentón o un determinismo genético porque el abuelito que vino de Italia
ya sean emociones como la ira o la tristeza. Bueno, yo soy depresiva. Entonces, qué importante separar, ¿no?, carácter de personalidad. Sí, hay personas más introvertidas, tímidas. Ahora, cuando eso se transforma en un sentimiento depresivo o cuando el enojo, ¿no?, acá hay que validar todas las emociones, ¿no? No hay emociones buenas y malas, todas son necesarias en su justa medida, ¿no? Airaos, enójense, pero no pequen, ¿no?, cuando el enojo se transforma en ira. Y esto es importante decirlo, ¿no?, porque a veces dentro del ámbito cristiano está esta idea que la espiritualidad anula la emocionalidad, ¿no? Mismo el Señor Jesús. Un cristiano no tiene temores. No, se enojó con Pedro, le dijo Satanás, se enojó con la gente que vendía en el templo y tenía, creo que, bueno, es el modelo, ¿no?, a seguir. Ahora bien, la sociedad nos muestra otro modelo, que es yo soy así, ¿no? Vos ves las entrevistas a veces de artistas o de referentes, de modelos incluso. A mí me gusta así, yo soy así, no me arrepiento de nada. Entonces, ese es un mensaje también que se va bajando a los chicos, ¿no? Yo soy así, no me juzguen. Y con eso, por detrás viene un montón de cosas, ¿no? Esto de decir sin filtro todo, del famoso berrinche, el berrinche que hacen los nenes chiquititos, de grandes también los tenés. Y entonces, bueno, ahí como padres nosotros tenemos que aprender a regular, quizá desde que son chicos, ¿no? El berrinche hasta qué punto. Hasta qué punto se va a tirar, se va a poner loco ahí arriba del piso y a patalear. Hasta dónde uno lo va a permitir o no. Ahí está bueno lo que decís, porque a veces uno dice, bueno, el berrinche, ¿no? Que es una manera de no poder regular ese nenito en ese momento. Y a veces uno dice, porque hace un berrinche, me avergüenza delante de todo el mundo, ¿no? Estoy en el supermercado, estoy acá, pero nos olvidamos que en realidad ese berrinche, si en el tiempo se va extendiendo, lastima al nene. Lo lastima de lo fisiológico, desde lo psicológico, porque un nene que está llorando, 2 horas llorando, y no es bueno que una persona esté 2 horas llorando, está buenísimo que pueda llorar, pero 2 horas gritando tampoco está bueno, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de regulación emocional o esta alfabetización emocional, estamos pensando al ser desde un lado integral, ¿no? Entonces, si nosotros en ese chiquitito, a medida que va creciendo, le vamos diciendo que tiene todas las herramientas para tener ese dominio propio que nos habla la Biblia, y el dominio propio abarca las emociones, le está haciendo crecer un chico firme, ¿no? Porque dice, ok, me enojé hasta acá, pero después con mi esposo no voy a seguir peleando. Acá me freno. Me enojé con mi hija por poner enojo, ¿no? Bueno, hasta acá, porque sé que si yo me paso es cuando ahí ya lastimo, cuando ahí puedo, quebrar esa relación, me puedo lastimar a ese corazón de mi hija, ¿no? O al revés, bueno, estamos riéndonos buenísimo, pero de repente, bueno, hasta acá, porque ya por ahí va a quedar desubicada, porque ya estamos, no sé, entró el profesor y hay que ahora escuchar, ¿no? Claro. Entonces esta mirada por ahí integral, ¿no? De la persona. Sí, en eso de nuevo, validar todas las emociones, entender que todas son necesarias en su justa medida y también entender que lo emocional está ligado a lo espiritual. Totalmente. Y a lo racional, ¿no? Que no son entidades separadas. El otro día justo leía un chiste de Mafalda que decía, aparece ahí Mafalda y dice, deberíamos tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Dice, para pensar con amor y para amar con sabiduría, ¿no? Me encantó. Cómo está todo conectado, ¿no? Y cómo también al crecer en el Señor, en nuestra relación con Él, eso regula nuestras emociones y la racionalidad, ¿no? Esto de saber amar con sabiduría, enojarse con sabiduría, entristecerse con sabiduría, encontrar el marco y el momento correcto y la justa medida de cada emoción, ¿no? Eso es central, ¿no? Ahí, perdón, cuando uno piensa en emociones, esto que decís, no es estanco la emoción, no está separada. Por eso el ayudar a nuestros hijos a que puedan vivir un ambiente emocionalmente seguro significa que yo tengo que trabajar familiarmente, porque a veces esa emoción, como responde a una situación, si estoy en un momento de separación, por ejemplo, dice, no, mi hijo me hace berrinches, está enojado, decís, porque está sufriendo. Porque en realidad hay una situación que está tocando su corazoncito y está respondiendo a eso, ¿no? Porque uno puede ver cuando uno está, no sé, disfrutando algo, alegre, los hijos también responden de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una situación que se está dando
que es diferente. Entonces, entender, o justo hace un rato hablamos, este tiempo de pandemia, que hubo muchas pérdidas, a veces no entendemos que el nene también sufrió esa pérdida del abuelito, esa pérdida de un primo, o del hermano, o de lo que sea, y nos enfocamos más en el grande, y por ahí esa pérdida hace que el nene esté distraído, que esté angustiado, y no nos damos cuenta que se debe a una situación. Entonces, lo que uno tiene que trabajar, no es que se trabaja con la emoción, se trabaja también con esa situación de crear atmósferas seguras para que ese chico desde un lugar seguro pueda dar esas emociones, pueda expresar esas emociones en un marco también de límites, ¿no? Pero no es estanco, no está la emoción solita, sino que hay toda una cuestión atrás que hace que esa emoción se esté expresando. Sí, en línea con lo que decía Vale y yendo al libro, ¿no? Recién nos enfocábamos por ahí en lo personal, lo sistémico. ¿Qué hace una familia emocionalmente sana? Por ahí no es bueno hablar de familias emocionalmente enfermas, porque a veces no se trata de una enfermedad, sino de esto, ¿no? De falta de formación. Son analfabetos, ¿no? ¿Qué hace un sistema familiar emocionalmente sano? Y una de las claves creo que es la aceptación, ¿no? Tiene mucho que ver con lo emocional, porque de pronto si un hijo no se siente seguro en el contexto familiar, o no se siente aceptado, o siente que hay un rechazo, por ejemplo, tiene miedo de hablar. Y el miedo es una emoción. Entonces te genera temor por lo que pueda pasar, por lo que me van a decir, por si me van a rechazar, porque no doy con la talla. Y todo esto se va entrecruzando. Entonces la aceptación tiene muchísimo que ver con esta emocionalidad sana que en una familia funcional, digamos, se da. El tema de la aceptación, el tema de la comunicación, ¿no? Poder ser vos mismo dentro de tu familia y ser libre, no sentirte juzgado, pero también saber si te ponen un límite, ¿no? Saber aceptar. Todo esto tiene que ver, quizás la aceptación, te decía entonces, el tema de sentirte libre. ¿Qué más? Ayúdame a ver. No, y generar también ambientes de alegría, que es lo que quizás más falta. Siempre está el miedo, el temor, las presiones, que uno está de mal humor y un montón de emociones que son válidas, pero tenemos que contrarrestarlas con otro tipo de emociones. Por ejemplo, la alegría, y creo que como padres tenemos que ser generadores de alegrías. Un juego, una salida al cine, buscar también que haya un ambiente en donde haya distensión, risas, competencia sana. Creo que en los hogares, por las presiones que estamos viviendo, están faltando esos ambientes de alegría, y que de alguna manera nosotros como adultos somos responsables de poder generarlos, ¿no? Sí, vos usaste la palabra ambientes, Vale usó la palabra atmósferas, y tiene que ver con eso, ¿no? Con ese aire que se respira y tal cual, no es que aparece mágicamente, uno tiene que ser intencional, generarlo. Bueno, en esta casa tenés permiso para nada, si tenés ganas de patear de nuevo en su justa medida. Contábamos la otra vez en el marco de la pandemia, ¿no? Nuestra hija más chiquita, Vicky, que en un momento necesitaba quiero gritar, bueno, que sepa que tiene permiso, que es normal en situaciones así, en tantas otras, ¿no? Y de nuevo, no hacer foco solo en lo negativo, sino en ser intencionales en lo positivo, ¿no? Sí, y hoy por hoy creo que lo positivo es donde más foco tenemos que tener para poder crearlo. Estamos en un tiempo medio oscuro, entonces hace falta intencionalidad, como decía Mayra, para poder generar eso. Ahí esto que dice Pablo, bueno, se sabe que las emociones, ya no se habla de emociones ni positivas ni negativas, sino que todas son importantes. Y las emociones por ahí las que llamamos medio negativas tienen que ver más con preservar la vida. Por eso, no sé, uno se enoja con el nene, no metas los dedos en el enchufe, no es algo que le va a servir ahora, en el ya, o te enojas, bueno, che, dale, podés estudiar porque tenés que rendir un examen. Pero por otro lado, la ansiedad, ¿no? Que también hace que uno pueda en un momento huir o pelear ante una necesidad, pero se sabe que las otras emociones, como la alegría, la paz, el bienestar, esa sensación del pecho abierto, ¿no? Son las que después perduran en el tiempo y nos ayudan a tener mejores relaciones. Esto está estudiado. O sea que si vos estás en una persona que se enoja todo el tiempo, lo más seguro que en un momento decís, che, qué mala onda. Esos lugares que uno va a decir, che, qué ambiente medio pesado. ¿Viste? Entonces, porque esos en realidad después sirven para un momento, por eso no pueden instalarse, tienen que servir para ese momento específico, por eso son buenas, para un momento determinado.
Y las otras, y esto está estudiado, por eso digo qué genio que es Dios, ¿no? Que nos creó todas las emociones, son las que hacen que nos llevemos bien con las personas. Si vos entras a un lugar o hablas con tus papás y tus papás te entienden, te comprenden de una sonrisa, hace que uno se lleve mejor en el colegio, con los amigos, en una pareja, son las que perduran después en el tiempo. Entonces hay que como que en un punto decir, bueno, esto, ok, un tiempito, estas que son supuestamente las negativas, y estas otras, dale, hay que trabajarlas más para que nos ayuden a esto, a poder relacionarnos bien. Y otro tema, te escuchaba y pensaba, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta de Seba, en una familia, ¿qué podemos hacer para generar estos ambientes? Trabajar el tema de las habilidades sociales, que es clave, ¿no? Que está conectadísimo con el tema emocional, o sea, desde las básicas, que es pedir por favor, gracias, perdón, ¿no? Y eso tiene que venir desde la casa y tiene mucho que ver con las emociones, hasta la resolución de conflictos, el lenguaje asertivo, la comunicación. Entonces, bueno, esto como familias, o sea, una familia emocionalmente sana, tiene estas herramientas o las aprende, porque eso te ayuda a poder expresarte. Y vos hablabas de estas emociones positivas y negativas, que en realidad sabemos que no es así, ¿no? Pero está bueno también que uno pueda aprender a diferenciar lo que es una emoción de lo que es un estado de ánimo. Claro. Y entender que la emoción se te dispara generalmente por algo que es biológico frente a un estímulo, pero todos pasamos por esas emociones. Pero esa emoción, si vos podés en el tiempo, o sea, elegir cómo sentirte, ¿no? O sea, yo en el libro trabajo eso también y a mí me sirvió mucho aprenderlo. Esto de decir, bueno, todos tenemos emociones, no son buenas ni malas, el tema es cómo las gestionamos, pero podemos elegir el estado de ánimo. Y eso creo que es clave para que una familia pueda ser emocionalmente sana. Tiene que ver con la gestión, ¿no? Y con un aprendizaje intencional. Sí, totalmente. Porque si no, estás así todo el tiempo. Tal cual. Decís, bueno, imaginemos en este tiempo que estamos viviendo. Decís, un día esto, un día lo otro, que la guerra, que esto, que lo otro, y estamos así. Por eso esto de responsabilizarnos de las emociones y esto que dice Mayra de los estados de ánimo, ¿no? Que es fundamental. Sí. Algo que nos dicen muchos padres, sobre todo padres de adolescentes, mi hijo es un apático, ¿no? La palabra apatía viene de falta de pasión, ¿no? Parece que no tuviera emoción, está zambullida en su celular, otro gran tema, ¿no? Como la tecnología, las redes atentan contra los vínculos, ¿no? Y canalizar nuestras emociones, pero bueno, aún dentro del marco normal de la adolescencia, que bueno, es esperable que un hijo esté más apático. Bueno, ¿cómo trabajar eso, no? ¿Cómo le despierto, no? Sí. Y aún gente que parece que tuviera, mi papá dice, la cara número 1, ¿no? No sé, salió campeón Boca. Sí, no es mi caso. Bueno, pero en tu caso lo mismo, en tu caso tendría que estar. Claro. O salió campeón River y la misma cara que si hubiera salido campeón Boca. Pues sí, no, hay como... Gritar buen gol es importante. De una afectividad anulada, hasta qué punto es normal en la adolescencia y hasta qué punto para ella se transforma en algo y hay etapas en la adolescencia, ¿no? A veces los chicos, hay una etapa que en general, porque no se puede decir que les pasa a todos, pero que por ahí se cierran más, que están buscando su propio espacio, que se están conociendo desde otro lugar, ¿no? Entonces ahí hay que acompañarlos. Pero algo que yo siempre pienso en esto es que a veces los padres, ante esa situación, tendemos a decir, bueno, me voy a correr, lo voy a dejar. Y me parece que es un error. Totalmente. Uno tiene que estar, o sea, a veces hay etapas donde los chicos no quieren ni que los toques, que los abraces. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, en esa edad de los 14, 13, íbamos caminando por la calle y se iba caminando más adelante, o sea, y yo le seguía el paso, pero es la intencionalidad de estar, de, aunque tu hijo te diga, no, esto no quiero, seguir abrazando, seguir haciéndote presente, porque eso también transmite emocionalmente. Pero el error es decir, bueno, le voy a dejar su espacio, hay que hacerlo, ¿no? Pero listo, lo suelto, le dejo su espacio, pero no, el chico tiene que saber que vos estás y aun cuando no te quiere el abrazo, lo necesita. Aunque lo rechace, lo necesita. Lo necesita y eso después es tremendo como cambia, después de un tiempo y vuelve. Si es que vos te mantuviste firme, ¿no? En eso de abrazar, de estar, porque bueno, lo corporal tiene mucho que ver también, ¿no? Los lenguajes del amor, a mí me gusta mucho. Sí, y aprender en la familia qué lenguaje tiene cada uno, tiene mucho que ver con las emociones.
Pero bueno, es una forma de expresarlo uno, de enseñarle a los hijos también, pero nunca correrte de ese lugar, ni tener miedo, ¿no? Del rechazo de tu hijo adolescente en esa etapa. No, eso está bueno, esto que dice May, hicimos nosotros otros programas, pueden fijarse ahí, que tiene que ver con las etapas, ¿no? Hay que entender lo que es propio del adolescente o propio del niño, que es propio, o sea, que todos los adolescentes así, entonces no es que... Y por otro lado, aquello que sí, nosotros como padres tenemos que responsabilizarnos, y esto es clave, realmente, como dicen los antes, es clave lo que está diciendo, porque yo tengo que ser esa pista de despegue para mi hijo, tengo que ser esos hombros, ¿no? Y desde donde sea, porque lo que no le demos nosotros lo voy a ir buscando, porque es parte de su crecimiento, ir encontrando este camino de autonomía, porque la adolescencia es un camino de autonomía, y quién más que nosotros como papás, teniendo a Dios que nos muestra que es nuestra guía, podemos guiarlos a ellos en ese camino, no decir, uy, mi hijo tiene, no sé, es bueno para el arte, qué sé yo, y vos decís, y lo voy acompañando, y lo voy ayudando, y lo voy ayudando de la frustración, y dale, haz este curso de dibujo, uy, no, porque me salió mal el dibujo, dejo todo, no, vos continuá, ¿no? Y como de un lado práctico uno puede estar, ¿sí? Estar, en momentos abrazando, tocando, otras veces con una sonrisa, otras veces dejás algo a propósito ahí en la mesa para que lo lea, o sacás un tema o invitás a uno que sabes que va a ayudar, y en este propósito que uno va acompañando al hijo, entra en juego toda la emocionalidad todo el tiempo. Entonces los vas, los vas enseñando, ¿no? Alfabetizando, ¿no? Porque no es de un día para otro, o sea, es un proceso. Y poder usar el tiempo de comer juntos también para poder charlar, aunque te respondan con monosílabos, abandonar los celulares, ¿no? Nosotros en ese sentido, viste, los chicos saben, me pongo loco si van a comer con el celular, porque están así, ¿no? Con uno comen y con el otro están así. Entonces el celular hay que dejarlo a un costado, hay que generar esos momentos sagrados. O sea, nos vamos a sentar en la mesa, bueno, sin el celular, ¿no? Sin el celular, sin la tele. Nadie que venga con el celular a porque... charlar. Pero me angustia no estar con el celular, ¿qué hago? Viste que les los agarra. Cargamos. Ahí es como que tenés que desdramatizar. Los cargamos y les hacemos. Te falta el aire, no importa. Tranquilo que el wifi vuelve. Lo que están diciendo es central, porque parte de lo digital, las redes, genera un ensimismamiento, ¿no? Y al hablar de emociones estamos hablando de un otro, ¿no? De salir de uno mismo, salir de este mundo chiquitito y expresarme y dar, ¿no? Y porque hoy por hoy tienen todo, entre Netflix y las redes y los juegos en línea, tiene todo su círculo, digamos, de poder conectarse con otro en las pantallas, ¿no? Y capaz que descargan con los juegos de estos de disparar y yo qué sé, pero no es lo real. Y aún como lo digital tuvo que buscar una alternativa, no sé, los emoticones. ¿Qué son los emoticones? Tal cual. Una manera de expresar digitalmente, ahora... Pero no es lo mismo mandarte el hablarlo, dibujito del abracito que venir y darte un abrazo, o mandarte un corazoncito que decirte cara a cara, te amo, te quiero, te valoro, entonces creo que es un gran desafío, ni que hablar ahora que viene el metaverso y la emotividad que eso va a conllevar, porque van a ser experiencias reales, virtuales, pero reales, ¿no? De 4D, aún con sensores que van a reproducir los 5 sentidos humanos, ¿no? Bueno, lo dejamos para otra charla porque ese es otro programa. Pero en realidad todo eso que parece que tenés todo ahí, en lo que es emocionalmente y familiarmente, te va aislando. Entonces ahí como padres tenemos que tomar iniciativa en no permitir, o sea, obviamente es la realidad hoy, todos los chicos están en esa, pero hay momentos y lugares en donde uno tiene que poner ciertos frenos y generar el vínculo. Sí, ¿no? y darles alternativas en esto de despertar la pasión, ¿no? Sí. Siempre cuento, yo soy fanático de la pesca, ¿no? Me conocen y le agradezco a mi viejo el haberme iniciado en ese sano vicio, ¿no? En esa pasión. Y yo siempre asocié desde adolescente la palabra alegría, disfrute, placer y juego con la palabra familia, ¿no? Que no siempre sucede así. Muchos lo asocian a mis amigos, a la farra, a la discoteca, y yo la verdad que adolescente no quería ir al boliche, no porque fuera un extraterrestre santito, sino porque mis padres me habían enseñado que la familia es un marco de alegría, de disfrute, y yo quería irme a pescar con mi viejo, ¿no? Ahora, porque él tomó la iniciativa y forjó eso.
Y quizá algún día vos dijiste, no voy, y te dijo, no, vamos igual, ¿no? Sí. Porque a veces es... Y sí, a veces el empujón, ¿no? Pero volviendo a lo que decías antes, ¿no? Que todas las emociones estén dentro de esa órbita familiar canalizadas de forma positiva, ¿no? Sí. Las emociones están con nosotros todo el tiempo, porque a veces cuando hablamos de estos temas parecen, viste, que... Como si fuera algo compartimentado. Claro, no, en realidad está todo el tiempo, estamos acá, ¿no? Yo me siento en un lugar agradable, tengo alegría de estar haciendo esto, está todo el tiempo. ¿Cuánto nos damos cuenta cuando esa emoción por ahí se dispara para un lado y para el otro, ¿no? Tenía una doctora en psicología que decía, tenemos que afinar nuestras emociones, ¿no? Y ese término me encanta, porque en ese afinar las emociones, entender que hay veces que hay emociones, por ejemplo, como la ansiedad ante un examen, que va a estar buenísimo que la tengamos y que la vamos a tener que sostener, porque no estamos hablando otra vez de cosas separadas, sino que tienen que ver con que esto nos va a llevar a lograr eso que Dios quiere para nuestras vidas, nos va a dar ese potencial, porque esa emoción, si me la banco, ¿no? En un estudio me va a permitir terminar una carrera, y esa carrera me va a permitir obtener un trabajo, y si yo entiendo que hay momentos que me toque bancar eso, porque en el laburo pasa por momentos que por ahí es tensión, pero no es de la mala, todo lo contrario, es lo que me va a llevar a nuevos desafíos, el sentirme frustrado, que a veces digo, bueno, estoy aburrido, estoy frustrado por esto, y cuántas veces las grandes creaciones vinieron de un momento de frustración, ¿no? Entonces, me gusta esto de afinar, porque a veces las emociones están afinadas más para un lado, y no significa que las sentimos lindas, pero que si nosotras podemos entender que es parte de ese momento, vamos a poder conquistar cosas también. Es poner las emociones a nuestro favor, ¿no? Exactamente. Y es un aprendizaje. Exactamente, ahí está. Ahí, Mayra, volviendo a lo familiar, ¿no? ¿Qué importancia tiene el exponerse a otras culturas familiares que nos saquen de nuestra cajita, de lo que siempre vimos, conocimos, aprendimos desde chiquitos? En el marco de la iglesia, por ejemplo, que la iglesia es una gran familia de familias, ¿no? En esto de ver otros modelos, otros ejemplos, ¿cómo afecta eso? Y es una herramienta poderosa, porque en esa diversidad hay riqueza. De pronto quizás uno viene de una familia donde las emociones no se expresaban, donde se callaba todo, donde era todo tenso, y ve... Por ejemplo, un chico va a la casa de un amigo y ve otra realidad. Y eso le abre un panorama, porque de repente lo que él aprendió es lo único que conoce y supone que todo es así. Y cuando vos te relacionás con otras familias, en este caso hablando de la iglesia, ¿no? Gente de fe, que cree en la palabra de Dios y que también lleva sus procesos, pero puede transitar todo eso desde otro lugar, es bueno, claro. Te ayuda, te abre la cabeza y vos decís... Quizás no tenés el modelo en tu casa, pero lo podés ver en otro lado. Y me parece que es clave eso. Y es un tema clave que hablemos de estas cosas desde la iglesia. No, y lo otro es lo que genera el congregarse, porque somos también una familia de fe en sí misma. Por eso es tan importante poder congregarse, no solo virtualmente, sino estar ahí, porque ahí se dan las emociones, la conexión con el otro. Qué lindo que en la iglesia pueda haber un momento incluso de poder llorar delante del Señor y de poder saltar de alegría en la alabanza. O sea, incluso como la iglesia como familia de fe en sí misma, ¿no? Por eso es tan importante, y le decimos a todos, lo importante de congregarse, de estar, ¿no? Está bárbaro lo virtual, pero poder estar ahí, no es ser familia, es otra cosa. No, y esto, mirá, me venía a la mente, ¿no? Que cuando hablamos de las emociones, muchas veces hablamos de un lado individual, ¿no? Pero esto que estás diciendo es fundamental, porque cuando yo experimento una emoción, permito que otra persona experimente otra emoción que en ese sentido me puedo abrazar. Por ejemplo, si yo estoy experimentando tristeza y vengo al duelo por esto que estamos haciendo, aún el duelo de una, no sé, de un mundo que está diferente, de alguien que perdí, un familiar, lo que sea, de repente viene otra persona que emocionalmente en ese momento está sintiendo una emoción de amor. ¿Y qué hace? Me abraza, ¿no? Y ahí uno dice, puedo experimentar el amor cuando yo tenía tristeza. Claro. O sea, que una emoción de un lado
me puede ayudar a aprender otra emoción de otro lado gracias a lo que es la comunidad. Si uno se conecta con todas las vivencias humanas, no sé si les pasó alguna vez en algún velorio o entierro de la iglesia, a mí me ha pasado, que por ahí viene un chico jovencito que no es de la iglesia, que no lo tolera, no puede participar porque nunca tuvo una experiencia inmersiva en la emoción del duelo, de la tristeza, porque no tiene esa experiencia comunitaria. Nosotros ya estamos tan entrenados con tanto velorio, entierros, casamientos, que uno está alfabetizado para manejar todos esos colores y ese abanico de emociones y de vivencias humanas. Ahora, el que por ahí no tiene iglesia, no tiene comunidad, o sea, un chico que vive de farra, o sea, vive en modo pum para arriba, en modo eufórico, y por ahí hay una exacerbación ahí de la emoción de la alegría, y necesita todo ese abanico de experiencias, ¿no? ¿Dónde, si no en el marco de una gran familia como la iglesia, poder vivir eso? Porque le va a tocar cuando se le muera la abuelita y no va a estar preparado para afrontar esa realidad, ¿no? Aparte, incluso vos hablabas ¿no? El velorio, el entierro, el surgir esa emoción incluso de ser agradecidos, ¿no? Porque ya uno cuando es agradecido ya como que va regulando también otro tipo de emoción, ¿no? Agradecer la honra, la honra por la vida, ¿no? De la persona y demás, como eso también ayuda a no caer en un extremo o en el otro. Sí, también la experiencia, por ahí esto no se habla tanto, porque es algo sobrenatural, ¿no? El experimentar lo sobrenatural de Dios a través de las emociones, ¿no? Porque cuántas veces en ese momento de intimidad donde estamos en una emoción que no podemos salir de ella, que se está tornando en un punto, como decir, bueno, es como me tira para otro lado, ¿no? Es un ancla que no me permite avanzar, y en ese momento de intimidad y eso sobrenatural de Dios, de repente uno empieza a experimentar una alegría, empieza a experimentar no sé, un consuelo, y vos decís, algo está sucediendo, ¿no? Sí, y el gozo sobrenatural. Claro. ¿Cómo van a ser las emociones en el cielo, no? Porque sí, bueno. Pero yo digo acá todas las tenemos atrofiadas, algunas más que otras, pero todos tenemos alguna avería. Pero yo, cuando el cielo viene a la tierra realmente, ¿no? Que podemos experimentar emociones sobrenaturales cuando ya hemos pedido ayuda, hemos ido a un psicólogo, esa pata sobrenatural de Dios que nos permite este Dios de las emociones, porque en la Biblia está lleno de experimentarla de una manera sobrenatural. Por eso está buenísimo esa mamá que nos está mirando y dice, mi emoción siempre es, triste o angustia o de enojo. Bueno, Dios puede, esta pregunta que se da al principio, la puede transformar aún desde un lado sobrenatural. Sí, aún es lo que dice la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa calma, esa confianza interior que trasciende el momento que podemos estar viviendo. Por eso es inentendible en el plano humano, ¿no? Esto del consuelo de Dios en momentos de tristeza. Sí. Ahora, volviendo a cómo las emociones se aprenden culturalmente, me acordé, quizás se acuerdan de Yokoi Kenji, que estuvo predicando en una de las clínicas de jóvenes de la iglesia. Yokoi Kenji es japonés de cuna, pero criado en Colombia, ¿no? Y como que logró ahí condensar lo mejor de cada cultura. Y él hace años, no sé si lo sigue haciendo, tenía una iniciativa muy, muy linda, por la cual creo que le entregaron un premio en Colombia, una experiencia inmersiva de cruce cultural, donde traía a muchos jóvenes japoneses. Sí. Por ahí formado en esta cultura, no sé si represiva de las emociones, ¿no? Pero más fría y con mucha disciplina, lo cual es una gran virtud, pero que no tenían este marco que tenemos acá en Latinoamérica de la familia, del amor, del cariño, del expresar, y como una experiencia sanadora, ¿no? Se sabe que en Japón hay una tasa muy alta de suicidios por esto del individualismo y el exitismo. Si no tenés buenas calificaciones en la universidad, sos un fracasado, y los traía, no sé si era un año, y los metía en casas ahí colombianas. Y se iba. Yo escuchaba que contaba, los dejaba ahí y me iba. y tenía que aprender no hablaba nada de castellano, pero fueron experiencias como poderosas. Contaba que eso les revolucionaba la vida a los japonesitas que venían acá, porque aprendían a expresarse emocionalmente, ¿no? Dentro de esta cultura latina, donde nosotros tenemos que aprender de ellos otro tipo de emociones, ¿no? La serenidad y cómo encauzarnos, ¿no?
Sí, acá esto de lo cultural, a veces uno que tiene las redes tan a mano, desde lo emocional, claro, de repente te empezás a juntar con gente, por ejemplo, que está emocionalmente bajón o está triste, y vos te juntás en esos grupos y son grupos que decís, che, no sé, te morís en vida más o menos, ¿no? Y como cuando vos vas a otro tipo de grupos, ¿no? O culturales, que de repente te sumergís y ya el solo hecho de estar ahí, algo empieza a suceder, algo diferente, ¿no? De esto, lo cultural. Como eso cultural, desde un lado muy positivo, puede ayudarte a una transformación de lo tuyo. Cuando vos decís, che, no puedo, ¿no? Pero viste, es como que te corres del lugar, te vas con otros grupos, porque la comunidad es fundamental, todo lo que tiene que ver con lo comunitario, a veces no se da cuenta la fuerza y el poder que tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, me empiezo a chusmear estos grupos y decís, che, pero mirá, están pasando por esto, pero tienen una mirada positiva, pero empiezan a hacer esto, empiezan a activarse, ¿no? Y eso se contagia, ¿no? Como se contagia la angustia, la tristeza y la mala onda, podríamos decir también, eso se contagia. Sí. Hay una pregunta para ustedes, Pablo y Mayra, pero también para vos, Vale, como psicóloga, como profesional. ¿Cuáles son las alarmas que uno en la familia debería ver de cuando ya una emoción se está saliendo de control? ¿Cómo saber, bueno, si mi hijo está triste por un problema o ya hay un cuadro depresivo? Ni que hablar de una bipolaridad, ¿no? Cuando se dan estos vaivenes entre depresión y fases de manía, de euforia, bueno. ¿Hay algún parámetro o luz roja que uno tiene que ver para...? Fíjate que en el Nuevo Testamento hay un montón de veces el mismo Señor, ¿no? No teman, ¿no? Cuando veía que la cosa no tiene salida, porque creo que es lo que tenemos que detectar como padres, ¿no? Cuando los chicos pierden la esperanza o no le ven salida a alguna situación que está pasando. El Señor ahí venía con no teman o cobren ánimo. En el Nuevo Testamento el tema del cobren ánimo está prácticamente en todas las cartas del apóstol, ¿no? Creo que una de las alarmas es justamente esa, cuando nosotros vemos que nuestros hijos caen como en un estado de ánimo ya que no se pueden levantar por sí mismos, ¿no? Claro, un cambio de conducta, reacciones diferentes a las habituales, cuando se empiezan a encerrar mucho en sí mismos y no quieren hablar, y vos hablabas en un momento de la apatía, ¿no? Es algo normal quizás en la adolescencia, pero cuando eso está exacerbado, y tenemos que estar observando, porque creo que hoy en día también existe esto de que, bueno, en muchas familias cada uno está en la suya, y entonces es difícil detectar. Tenemos que ser intencionales esto de la para cena, estar si no presentes. tenemos un momento para Tal conectarnos, cual. ¿dónde lo voy a detectar, no? Tal cual. Sí, bueno, ahí coincido con todo lo que están diciendo, porque el estar, eso es fundamental. A veces dicen tiempo de calidad y no de cantidad. Y yo digo, no, necesitamos cantidad, tiempo. las dos. Exactamente. Las dos. Hay veces necesitas tiempo de calidad, pero a veces necesitas estar, porque si vos no compartís, hay momentos que traen a los hijos ya en un grado bastante complejo. ¿Y por qué pasó tanto tiempo? Porque no lo vieron, porque no estaban. Y por ahí se dio cuenta un compañerito del colegio, se dio cuenta otra persona, porque no se ven, o sea, literal, que uno está en la misma casa y no se ve. Entonces, primero los papás tienen que estar, o sea, tienen que buscar actividades, y si tu trabajo o lo que estás haciendo te está ocupando toda la agenda, bueno, ahí tenés que ser intencional en reducir de alguna manera para estar con ellos, en los momentos que sea, ya sea, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que una cena al día, o no una cena, una comida al día, lo que va a facilitar es que las familias tengan menos trastornos, los hijos, ¿no? Ya no solamente de la conducta alimentaria, sino de otro, en el estar. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, pedir ayuda a tiempo, porque algunos, y esto lo hablo a los cristianos sobre todo, ¿no? No, ¿qué le vamos a decir? Que nuestro hijo tiene esto. No, apenas ves algo raro y que ves que sola o solo no podés, busca ayuda. Pero busca ayuda al que sea, a esa amiga, a ese líder, a ese pastor, haz una consulta, porque muchas veces se puede detectar a tiempo, ¿no? Algo que va muy hacia adentro, ¿no? Después también trabajar con los pares, ¿no? Hablando del adolescente y aún de la gente grande, ¿no? Porque nos centramos en el adolescente, pero también en uno. Que cuando vos como amigo o amiga empezás a detectar algo, no lo calles. El mejor amigo no es el que calla, sino el mejor amigo es el que expone, el que dice. Al principio se enoja la persona que es como
Cuesta de decir. Sí, confrontada con amor, ¿no? O con su descubierta. amigo, ¿no? Dice que ahí está. se afilan mutuamente los amigos. Exacto, cuando uno A veces hay que ser áspero. Sí, no, cuando uno Sanamente áspero. es descubierto, dice, pero qué sé yo, bueno, yo ahí digo, nada, ese es el que te salva. Ese amigo que se la jugó y no fue con pinche, o esa familia que no fue con pinche en decir, estamos perfectos, nosotros todo bien. No, tenés que hablar. Fieles son las heridas del que ama, dice el sabio Salomón. Así que bueno, a veces yo digo, prefiero bancarme que no me hablen un tiempo, pero estamos hablando desde el amor, obviamente, no estamos hablando que lo vas a comunicar a todo el mundo, que te vas a acercar. Y también, y esto para los adultos, porque otra vez, muchas veces, el de estar desregulado emocionalmente los hijos tienen que ver con una desregulación de los padres. Cuando vos hiciste esta pregunta, a mí al revés, me venía sobre todo esa mamá que grita, la hija dice, pero mi hija me responde más. Claro. Y vos cuando la ves, es más, cuando vos hablás la ves... La alarma tiene que verla la hija y... Exactamente. Confrontarla con amor exacto. Y buscar ayuda, ¿no? De nuevo, exacto. En esto de, no naturalizar, no naturalizar los gritos, no naturalizar el que estemos siempre todos tristes, no, en esta casa somos todos depresivos. No, esos no son todos depresivos. Y lo decíamos al principio, una cosa es el ser y otra cosa es la conducta. ¿Sí? Cuando yo digo, cuando uno tiene un hijo no le dice el partero o la partera, tuvo un depresivito. Más vale que hay ciertas patologías, pero aún en patologías hoy se sabe que las personas pueden estar bien, o sea, pueden tener una buena calidad de vida. Entonces, como no nació un depresivito, no nació un angustiadito, sino que Dios, ¿qué quiere? Lo mejor para nosotros. Entonces, no normalizar en las familias emociones que se instalan, que dice, bueno, acá son todos gritones. No tiene. Una cosa que tengas una manera de ser fuerte, que está buenísima, pero cuando eso está yendo para otro lado, ves que en un momento la familia se empieza a quebrar. No da buenos resultados. Otra cosa que me caliento porque juego un partido de fútbol o hice un juego, eso es otra cosa, porque la familia enseguida vuelve de nuevo a su normalidad. Otra cosa cuando todo esto me termina separando, ¿no? Entonces, bueno, eso sería alguno de... Ahí recién, Mayra, mencionabas un libro clásico, Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, ¿no? Y a veces en esto de alfabetizarse emocionalmente uno tiene que ser multilingüe, ¿no? Manejar varios idiomas, ¿no? Porque por ahí yo entiendo que el amor se comunica de esta forma, no sé, haciendo, ¿no? Los hombres, claro. La manera de expresarle amor a mi familia es laburando hasta más no poder porque crecí bajo ese modelo del padre proveedor. ¿Cómo aprender alemán, chino? ¿No? Otros idiomas. Sí, bueno, esto que decís es clave porque las emociones tienen un lenguaje. Entonces uno puede manifestar esas emociones con distintos lenguajes. Y por ejemplo el contacto físico es importante, pero de pronto quizás si yo quiero abrazarte, por ahí no es el lenguaje que más le gusta a ella, ¿no? Entonces creo que esas cosas se tienen que ir trabajando también en la familia porque en esa alfabetización tenemos que aprender todos esos lenguajes del amor, más allá de que cada uno tiene lo que más le gusta. Ser flexibles. Entonces, ir descubriendo el lenguaje del otro. ¿no? Bueno, yo sé que eso Mili, es clave. Habla otro lenguaje que el de Vicky, claro, ¿no? Son nuestras dos hijas. Un regalo, ¿no? Uno es los regalos, el otro es el contacto físico, las palabras, que creo que hay algunos que son tan claves, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que decimos. Tiene tanto peso. Y emocionalmente tiene tanto peso. Quizás hay chicos a los que les pesa más que otros, pero siempre tiene peso porque el lenguaje crea realidades. Entonces, creo que desde ahí, ¿no? Desde lo que decimos, respaldado con lo que hacemos, se puede ir trabajando. Y también entender que como tienen un lenguaje las emociones, tiene que estar en coherencia lo que digo con lo que expreso. ¿Sí? Porque nuestros hijos muchas veces lo que están leyendo no es lo que le decimos, sino cómo se lo decimos. Y ahí es otro tema también, ¿no? Entonces, como adultos, bueno, ser coherentes. Si yo te digo que te quiero mucho, pero tengo el ceño fruncido y estoy con un gesto que te voy a cogotar, no te estoy transmitiendo lo mismo, ¿no? Claro. Fíjate que la Biblia, estaba pensando en esto, que la Biblia dice que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Evidentemente hay algo que nosotros también como padres, que ¿no? tenemos el termostato que genera la atmósfera en casa somos nosotros, ¿no? Evidentemente. Los generadores de la atmósfera. Sí, y fíjate cómo la Biblia tiene en cuenta esa parte emocional, ¿no? Que evidentemente son los padres los que generan
Los hijos sí, que obedezcan y honren a sus padres, pero que los padres No no los exasperen claro. o no provoquen a ir a sus hijos. Sí, porque una cosa es decirle, estás re vago, re apático, siempre triste, ¿no? Claro, eso. ¿Y qué estás haciendo? Que el pibe siga siendo apático, Tal cual, le vas siga reforzando. siendo... Exacto. Entonces cuando uno dice, che, te está pasando algo, estoy viendo que últimamente por ahí estás como más triste, no es lo mismo decirle Es que... separar la emoción de la persona o separar lo que está Exactamente. tal cual. Sí, no personalizar, no Es. poner etiquetas. Sí, si quieres poner etiquetas, anda a trabajar de repositor en un supermercado. Tal cual. Te vas a entretener con la inflación de la Argentina, te vas a full. vivir etiquetando. No, pero en esto de que decías antes, ¿no? De no moverme solo por lo que mi hijo me pide, sino realmente por lo que necesita y en el marco de esto de los lenguajes del amor. Por ejemplo, a nuestra hija Vicky no le gusta que le digas cosas lindas, ¿no? Porque como que le incomodan, si le decís que canta lindo. Ahora, en el fondo lo necesita, ¿no? Entonces, uno decírselo igual, de nuevo, con amor, con tono, claro. con respeto. Para él no le gusta que la expongas, ¿no? Que la felicites. Como ahora, en que no público, vea este porque- programa. O sea, pero- Esta partecita. Esta nada más. parte no. Lo otro estuvo bueno. pero lo necesita. ¿No? En el fondo lo que le va a hacer mal es que yo nunca le diga Claro. que es buena, que canta lindo, que hace bien gimnasia. Sí, que, entonces, yo le digo, te voy a decir algo que no te gusta, te voy a decir algo malo, cantás lindo, ¿no? Entonces, si te lo voy a decir igual, y a veces en charlas que sean, mira, Vicky, te lo voy a decir porque soy tu mamá y porque es hermoso que vos puedas crecer en esto. Y uno va hablando porque es más feo, me te digo todo el tiempo, no sé, sos fea, sos mala, sos esto, sos lo otro, ¿no? Entonces, uno también va ahí expresando, y esto le da un lenguaje nuevo al hijo. Cuando una vez, creo que era Vicky o Miriam, me acuerdo que dice, estoy cansada, mamá, no te soporto más. Y, ¿viste? Y así me dice así. Entonces, ¿yo qué podría haber hecho ahí? Desregularme mal, decir, ¿cómo me decís Claro. a mí? Que está la cansada soy yo, que laburo todo, ¿viste? Y uno entra en esto de la emocionalidad. Entonces ahí es donde yo digo, che, ¿y de qué otra manera me lo puedes decir? Porque es verdad, por ahí te cansé hoy, o sea, por ahí hoy te harté, te cansé. No, mami, es que la verdad que ya me dijiste 3 veces lo mismo, me molesta. Ya ahí cambió el tono. Ok, ¿y te parece que en vez de me tenés podrida, me podrías decir, mami, mirá, no sé, por ahí me estás diciendo esto de una manera que no me gusta? Y ya cambia, y le voy dando más lenguaje, o sea, uno va dando un lenguaje diferente, que ya suena diferente. ¿Y en esto qué nos favorece? Que el día que mi hija tenga a su esposo, ¿qué va a hacer? Esto le va a ser fácil. Entonces, en el momento que tenga que decir algo y después con sus hijos, le va a ser fácil, porque ya otra vez le vamos enseñando y va quedando todo eso, ¿no? Eso va tocando el corazón y bueno, ahí nos agarramos de lo que dice la Biblia, que cuando digamos algo, el que lo escuche lo sienta de una manera linda, ¿no? Y podemos leer la Biblia de manera emocional, ¿no? Con cosas, con tips súper prácticos. Está lleno. Yo en mi Biblia marco un montón porque me encanta el tema de las emociones, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo marco y pongo emociones y pongo cuál es, porque se manifiestan, te diría que en cada capítulo, y precisamente, ¿no? Porque Dios nos creó con eso, pero está bueno detectarlo y no tener ese temor de que tiene que estar por separado, como hablabas vos antes, ¿no? Me acuerdo siempre de un artículo que leí que el título que era, el supertítulo era ¿eres un cristiano espiritual o un cristiano emocional? Y sonaba bárbaro, pero, Cualquiera. o sea, es cualquiera, Claro. pero Sí. toda una generación creyendo que o sos espiritual o sos emocional, y qué importante que es que nosotros podamos comprender que eso está todo fusionado. claro. Sí, lo que decía también antes Pablo, de cómo lo vemos a Jesús, ¿no? Porque si lo vemos como un Jesús Claro. impasible, de vitró, de iglesia, Sí. como que realmente fue 100% Dios, pero 100% Sí. humano, que lloró por su amigo Lázaro, que se enojó Wow. con los fariseos y rompió todo ahí en el templo. A mí me encanta verlo a Jesús Sí. así, Desde todas con las facetas. una emocionalidad sana, ¿no? Y Totalmente. él es el varón perfecto. Bueno, hablando de tips prácticos que nos quedan exactamente... Dimos muchos, sería 2 como un minutos, cierre. Bueno, un cierre. Gracias. Si le tuvieran que decir algo a los padres de algo que sí tienen que hacer y algo que no tienen que hacer con sus hijos para generar esa atmósfera sana para canalizar sus emociones, ahí tienen una sola bala. A ver, Dale. ¿qué les No, digo? creo que lo importantísimo es trabajar en sí mismos para poder impartir eso que son a los hijos, ¿no? Porque vos no podés esperar
de tu hijo lo que vos no estás dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a dar. Entonces, trabajar y saber que uno puede cambiar, no importa de la familia que hayas venido o cómo haya sido quizás tu trasfondo, hay cosas que se pueden aprender, ser asertivos, trabajar las habilidades sociales, la gestión emocional, son cuestiones que se pueden aprender pero parten de nosotros. Entonces, ser intencionales primero hacia adentro, eso es lo que sí tenemos que hacer como padres. Y lo otro, volviendo a lo que decíamos con Valeria, de construir ambientes. Generar esa atmósfera de confianza y también generar esa atmósfera de que si vemos que falta la alegría, construir y ser intencionales en eso. Creo que eso también es importante. Bueno, y yo vuelvo a lo de siempre. Busquen ayuda, ¿no? Mayra, ahí va a aparecer, sí, su Instagram sí, también. Y ahí de nuevo todos, porque todos tenemos una herida emocional por algún lado. El Corazón único perfecto fue Jesús, así que... Sí, no, por eso decía, perdón que le decía lo de Mayra, porque ella trabaja mucho sobre todo con las mujeres en todo esto y bueno, uno la puede seguir en Instagram. Hoy tenemos tantas cosas para aprender. Están al alcance de la mano, están los libros que uno puede comprar, pero también hay cosas gratuitas. Le digo a Mayra, y los hombres, habría que hacer algo, así que se labure más con los varones, ¿no? Sacar algo. No tengo los que hombres recomendar. sí lloran. Ahí está. Bueno, acá está apareciendo en el Zócalo el link donde pueden conseguir todos los libros de Mayra, de Pablo, Familias Emocionalmente Sanas y todo el resto de la biblioteca Gimondi. Bueno, Pablo, Mayra, gracias de nuevo. Gracias, tuvimos un gracias. arranque acá del 2022 con todo, con estos invitados de lujo. Saludos ahí a toda la familia, a la iglesia. Y nos vemos próximo miércoles a esta misma hora, en este mismo canal, en la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Chao.